Viendo bases de datos, ¿saben qué es JSON? Buenas tardes, esto es Programación 4, 29 de abril del año 2020, la clase de Metodología de Programación 4. Muchachos, de los que están en el día, ¿alguien sabe qué es JSON o no? Señor, Alguien responda, no, ni idea. Bueno, listo. Entonces ya, venga, le quito aquí la falla a Coba que apareció. Ya se dignó reportarse, entonces vamos a mirar, vamos a ignorar una cosita. Entonces, la clase anterior, o las dos clases anteriores, no recuerdo en cuál, habíamos hablado de hayas con XML y les había subido yo unos archivitos muy interesantes de ejemplo, ¿sí? XML fue un estándar muy viejo que se creó hace muchos años. Creo que el estándar versión 1, creo que está en el 2001, sigue siendo la misma versión, no le han modificado muchas cosas. Pero entonces, a lo largo de los años, se quiso crear un estándar de intercambio de datos que fuera un poquito más liviano y más fácil de entender. Entonces, para no hacer tan engorroso ese envío de datos que fuera tan pesado, que tuviera tantas cosas digamos, en la información, que era muy pesado, un archivo XML tiene muchas cosas. Entonces dijeron, no, vamos a tomar la notación de objetos que utiliza JavaScript, que eso es lo que traduce JSON, es algo que ustedes ya conocen, que hemos estudiado, es la notación de objetos de JavaScript y la vamos a utilizar para enviar datos a través de la red. Y con eso ahorramos mucho, no solo espacio, sino entendimiento a la hora de trabajar el envío de datos desde un cliente a un servidor en general. Entonces, esta notación ya existe, sino que le pusieron JSON. Esta notación es la notación de objetos que ustedes ya conocen con JavaScript. Entonces, ¿por qué la implementaron? Porque es mucho más fácil de entender que XML, mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más sencillo de entender que XML. Bueno, entonces aquí lo dice, es un formato ligero para guardar y para transportar datos. Es usado regularmente cuando los datos son enviados de un servidor a una página web, que es lo que ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo devolver, digamos, eh, los JSON que estamos utilizando. Y JSON está descrito o se describe internamente y es fácil de entender. Vamos a ver un ejemplo de JSON. Esto es lo que ya, digamos que en algún momento conocimos. Recuerden que la notación de objetos en JSON es, en JavaScript, es abriendo las llaves, ¿sí? Y se maneja algo, se llama clave valor o llave valor, dependiendo de la traducción donde ustedes trabajen. Esta sería la llave, digamos que es un campo, y dentro del dato que tenemos un array, y dentro del array también a su vez tengo otros objetos, miren, ahí está. Entonces yo puedo meter un objeto dentro de otro objeto, dentro de otro objeto, y ahí lo puedo trabajar. Listo, entonces siempre llave valor. Entonces el primer nombre, John, coma, segundo nombre, Doe. Sí, ahorita inclusive podemos utilizar de pronto esta anotación para, para modificar el ejemplo que yo les traigo con JSON. Listo. Entonces miren acá. Bueno, esperen un momentico. Listo. JSON, las reglas de JSON, simplemente llave valor o nombre valor, ¿sí? Está separado por comas. Curly braces es las llaves. Buenas noches, José Alexander. Voy a quitarte la falla que te la tenía por aquí. Suaza. Digamos que ya llegó. ¿Listo? Los square braces son los corchetes, significan arrays, ¿sí? Y miremos cómo sería la anotación en general. Entonces aquí simplemente llave valor, es algo que ya habíamos trabajado. Aquí tenemos, eh,
Los objetos JSON, siempre que ustedes encuentren esto, pues ya van a saber que es un objeto. ¿Listo? Es un objeto. Entonces, aquí tenemos first name, el nombre John, separado siempre por 2 puntos. En realidad la construcción es sencilla. Yo también puedo colocar dentro de el valor, puedo colocar a raíz. Puedo colocar a raíz. Puedo convertir texto a JSON, a un objeto. Esto que tengo acá es texto, miren, porque está encerrado entre comillitas. ¿Listo? Pero yo puedo convertir dentro de JavaScript. En PHP también hay funciones para eso que permiten utilizar o convertir una cadena de texto en, en JSON. ¿Listo? Bueno, aquí hay un tutorial, simplemente aquí pues tenemos todo, cómo es el intercambio del dato, cómo enviamos datos. Esto es solo JavaScript, ¿listo? Esto es cómo manipular JSON dentro de JavaScript. Entonces, esto lo pueden hacer y lo pueden manejar sin ningún inconveniente. Utilizando, miren, por ejemplo, esto lo van a usar y lo van a necesitar mucho. Ahorita de pronto, en el mismo ejemplo que les traje, de pronto hacemos el ejercicio, ¿sí? Entonces yo aquí tengo el objeto, ¿sí? Y aquí le digo stringify, que es una función que ya trae JavaScript para que yo pueda convertir en objeto en algo que sea imprimible, ¿cierto? Entonces, miren cómo lo hago. Aquí creo el objeto, cuando le digo stringify en myJSON, entonces es lo convierte, ¿sí? Y lo que hace es mandarle, miren que acá se lo mando por el método get a un archivo que se llama demo.php para mandárselo acá, mandárselo en una variable. Hola Juan David, démosle la, listo, aquí a Juan David. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer con calma, ahorita lo miramos. Cómo recibir datos. Aquí, por ejemplo, llega con una cadena y le digo parse. Entonces, con JavaScript, si utilizo stringify, convierto de objeto a una cadena y esa cadena me queda aquí guardada. Y con parse, convierto de una cadena, mírenlo acá, esta cadena que tengo acá, la convierto a un objeto. ¿Listo? A un objeto. Y ya puedo acceder a cada uno de los datos. ¿Listo? Bueno, ¿qué están escribiendo ahí? No deja el vicio. Muy bien. Bueno, entonces, ojo. Tenemos ojo, estos dos los vamos a usar mucho, stringify y parse. Felipe Corrales que se conecta siempre con otra, quitémoslo acá. Felipe, hola Felipe. Quitémosle la falla, aquí nos falta, estamos todos. Ese Rubiano nunca llegó. Noches. Hola, Buenas ¿cómo noches, estás? dije. Qué pena la demora. Buenas noches. Tranquilo, Andrés. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, gracias pues. Tenemos, ojo, aquí están las dos funciones. Yo puedo crear un objeto JSON y convertirlo a cadena, ¿sí? A cadena con stringify. Y cuando tengo una cadena y la quiero convertir al objeto JSON, lo hago con parse. Miremos aquí cómo sería. ¿Listo? Entonces, aquí está el objeto. Utilizo stringify y lo coloco en myJSON. Listo, y aquí lo guardo. Set item test JSON es una variable donde estoy guardando. Aquí le coloco getItem, lo saco y le digo que lo ponga aquí en este objeto y lo guardo acá y lo pongo acá. Listo. Ahora, me gustaría imprimir el texto completo. Voy a cambiar este momento y voy a decirle aquí que me imprima el texto, solo el texto, no el objeto, sino el texto. Véalo ahí. Listo. Entonces, para poder imprimir en pantalla, ¿sí? Si yo quiero imprimir el texto como JSON, pues lo imprimo así y ya, se acabó, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero ojo, si yo quiero imprimir en pantalla alguna propiedad dentro del objeto, tengo que convertirlo a objeto para poder sacar el nombre, la dirección, teléfono, bueno, lo que yo tenga. En este caso, solo tengo esto, ¿sí? Voy a cambiar este objeto, voy a decirle, por ejemplo, alumnos.
le voy a decir que ese alumnos está dentro de un array y voy a crear otro objeto aquí que se llame, por ejemplo, un nombre así cualquiera, Juan Diego, sí, un nombre así inventado, Juan Diego, y acá le voy a poner edad 45, por ejemplo, ciudad Cubita la Bella, ¿cierto? Y acá cierro. ¿Listo? Bueno, perdón. Entonces aquí lo guardo y, ojo, aquí en objeto, entonces le digo punto, no le digo punto name, sino que le voy a decir, a ver si me funciona este machete que voy a hacer, alumnos, sub 0, punto name. ¿Por qué le digo alumnos sub 0? Porque alumnos en sí mismo es un array. Listo. Vamos a ver si nos funciona, si alcanzo a recordar. Yo borro este. Oiga, Luz en Sueño Navarrete, ¿alguien la conoce? Se nos está metiendo gente rara ahí. No, profe, es mi parada. La nada, profe. Desconocido. Bueno, está raro ahí esa muchacha. Véanlo acá. Listo. Entonces ahí está. Es más, me gustó este ejemplo, me lo voy a copiar. El que acabe de ser. Para ponérselos ahí en el... Uy, plagio. No, papi, este es un ejemplo tranquilo. Ejemplo, ese lo modifiqué yo. JSON array. Punto HTML. Yo colócale el nombre ahí en el nombre donde lo sacó y ya, nada de plagio. Y nada de plagio, ¿sí o no? Bueno, hagámosle aquí a ver. Listo, hagámoslo por acá. Listo, ahí quedó ya el comentario. Bueno, entonces me gustó esa modificación que le hice. Listo, entonces aquí ya hay un ejemplo perfecto de cómo convertir una cadena a objeto y de objeto a cadena cuando estoy utilizando JavaScript. Listo, cuando utilizo JavaScript. Bueno, ¿qué más necesitamos aquí? Yo creo que ya sin inconveniente. Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. Sigamos mirando cositas de JSON. Bueno, ¿qué es JSON? Bueno, ya lo tenemos acá. ¿Por qué usar JSON? Como el formato de JSON es solo texto, puede ser fácilmente enviado desde y hacia un servidor y usado como formato de datos para cualquier lenguaje de programación. Entonces ahí hago una pausa. Todos, muchachos, todos los lenguajes de programación, yo creo que sin excepción, tienen ya librerías para manipular cadenas y convertirlas a JSON o para manipular JSON y convertirlos a objetos dentro del propio lenguaje. Eso ya existe. Entonces no hay ningún inconveniente en que lo usamos. Inclusive vamos ahorita a probar un ejemplo con PHP, porque de ahora en adelante, y esto les va a servir mucho para el taller, yo les propongo desde hoy, ahorita que se los voy a enseñar, que todo lo que enviemos y recibamos con Ajax o con PHP lo hagamos con JSON. Se los propongo, ¿cierto? Igual la idea del proyecto también es que lo hagan con JSON. Listo. Ahorita les comento cuál va a ser ese primer proyecto, lo que se llama el proyecto 1. Yeah. Listo. Entonces, por eso estoy explicando JSON. Aquí está el parse y está el stringify. Bueno, por acá les voy a dejar un tutorial también de JSON. Repito, qué pena. Señor. Una consulta ahí es global. ¿Qué se ha dicho del otro semestre, de No, nada. pagos y ese tipo de cosas? Nada. Nada. Absolutamente nada. No nos han dicho nada. Listo. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las reglas de la sintaxis? Bueno, lo que ya habíamos hablado, nombre, valor. Bueno, esto ya, igual yo les dejo este enlace ahí para que lo puedan mirar. Aquí está, por ejemplo, person Gilbert, entonces person, miren acá, si yo coloco el objeto nombre igual a Gilbert, pues me lo va a modificar y ya sería, en este caso, Gilbert, miren, no sería John, sino Gilbert. Bueno, entonces, versus XML, miren, por ejemplo,
aquí hay una diferencia grande. Miren, los dos archivos describiendo el mismo conjunto de datos. Miren en XML cómo se hace grande y de pronto un poquito tedioso. Y en JSON vean cómo se hace de cortico. Realmente es mucho más sencillo que todo esto. ¿Sí? Entonces por eso se está optando y se optó hace muchos años ya a utilizar más bien JSON en vez de XML. No quiere decir que de pronto algunas aplicaciones no sigan utilizando XML, pero de todas maneras sirven. Entonces, ¿en qué se parecen con XML? Que era lo que habíamos visto en la clase anterior. Que ambos, JSON y XML, se describen a sí mismos, o sea que cuando el humano lo ve, es fácil para el humano describir o saber qué información está guardada. Es jerárquico, al igual que el XML, es decir, tenemos valores dentro de valores. Se puede transformar o parsear y ser usado por muchos lenguajes de programación y que se pueden, ojo, esto es muy importante, se pueden enviar y se pueden recorrer a través del objeto XML HTTP request, porque ese es el que nos interesa con Ajax, ¿sí? Bueno, ¿en qué se diferencian? Uno, JSON no utiliza etiquetas para nada. JSON es más cortico. JSON es más rápido de leer y de escribir. Y JSON puede usar arrays, que no lo puede usar XML. Listo. Y la diferencia más grande es que XML tiene que ser parseado o cambiado o utilizado dentro de un XML parser. Es algo que explicamos más o menos. Y JSON puede ser parseado por una función sencilla de JavaScript. Andrés Coa dice que JSON es lo mejor. Sí, la verdad sí es lo mejor. Es lo mejor. ¿Listo? Bueno. Por ejemplo, para las aplicaciones Ajax, que es el ejemplo que les voy a traer ahora, yo específicamente les mostré un par de ejemplitos con XML y hasta ahí, no les voy a mostrar más. Sí, vamos a mirar un ejemplito ahorita con JSON Moscoso, bueno, puede ser. Para aplicaciones Ajax, JSON es más rápido y es más fácil que XML, muchachos. Entonces, por eso les voy a pedir que ahora, y para el taller que hay que entregar dentro de 8 días, yo les recomiendo, para que sea más fácil, que utilicen JSON, ¿sí? JSON. Bueno, yo puedo recorrer una cadena JSON y este JSON pulso parse puede recorrer una cadena tipo string, ¿cierto? Bueno, los tipos de datos en JSON son los mismos que manejamos en JavaScript: string, number, objeto, array y boolean. Entonces no voy a explicar mucho eso porque eso ya lo explicamos en una clase hace mucho tiempo. Aquí el parse, que ya lo habíamos visto, el parse que transforma una cadena en un objeto, recuerden eso. Yo le meto la cadena construida de JSON y me lo convierte en un objeto. El stringify convierte el objeto en una cadena, mírenlo acá, convertirlo a una cadena. Si ustedes la necesitan, es probable. Ahorita, por ejemplo, eso sirve mucho para mirar si la información está llegando bien o no. Entonces uno dice, no, voy a imprimir toda la cadena a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Bueno, aquí están los objetos. Bueno, para acceder a los objetos con punto, como en la mayoría de lenguajes que manejan objetos, simplemente punto y el atributo. O podemos hacerlo con un array. Entonces, las dos son válidas, con punto o con array, para acceder a las propiedades del objeto. Bueno, aquí hay un for para recorrer el objeto. Entonces aquí miren, for x in my object. Entonces miremos cómo sería. Lo va imprimiendo. Listo. Este x es la... Se me olvidó. La llave, la clave. Listo. Creo Es que... el contador. Ese no es el contador. Sí. Creo que así me va a traer también... voy a ver si lo podemos colocar acá. Me va a traer el contenido. Si mal no estoy. No. ¿Cómo era? O flechita. Bueno, se me olvidó. Pero ahorita lo buscamos y lo miramos. ¿Listo? Bueno, este es un ciclo para traer los nombres de los campos, puede decirse, de las llaves. ¿Sí?
Bueno. Y acá, bueno, así era. Y acá traigo los elementos, es decir, los valores. O puedo decirle punto X, que también la notación sirve. No me dejó, bueno. Entonces, sub X en este caso. Perfecto. Bueno, yo puedo colocar, esto es muy importante, esto a veces sucede mucho, yo puedo colocar como miembro, por ejemplo, de carros, puedo colocar a su vez otros objetos abriendo la llave, o sea, un objeto dentro de otro objeto, eso es válido, sin ningún inconveniente, eso es totalmente válido, ¿sí? Entonces la idea es que yo pueda hacerlo con cars.cars2 o .cars y con la notación de arrays, que también sirve, ¿sí? Puedo modificar los valores, yo puedo borrar objetos con delete, ¿listo? Bueno, miremos los arrays. Yo puedo manejar los arrays como siempre los he manejado dentro de JSON, miren, con los corchetes sin ningún problema. Y los puedo acceder también en el ejemplo que les mostré ahora, yo lo hice así con el Sub0. ¿Dónde está? Mírenlo acá. Mírenlo que aquí lo accedí con el Sub0. ¿Listo? Bueno, ¿cómo recorre un array? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo recorremos perdón, este array o este objeto cuando ya lo tenemos? Eso es muy importante porque cuando vayamos a de pronto a imprimir algo, que traigamos, por ejemplo, muchos clientes o que traigamos mucha información de la base de datos y lo querramos devolver con JSON, entonces tenemos que recorrerlo desde JavaScript, y aquí está, ¿sí? Este también me lo voy a plagiar porque es demasiado importante. Este es muy importante. Este es recorrer objeto en JavaScript. Listo. Se los voy a subir también. Bueno, seguimos. Y esto es lo que nos... perdón. ¿Qué más me faltaba ahí? Aquí en los arrays. No, creo que ya estábamos listos. Y aquí venimos a lo que nos interesa. ¿Cómo trabajar JSON con PHP? ¿Sí? Entonces, la función básica... ¿sí? Los objetos en PHP se pueden convertir en JSON usando una función que se llama JSON encode. Entonces apúntenla ahí, subráyenla porque esta es la que van a usar. Ahorita igual voy a mostrarles el ejemplo, que básicamente es la misma suma que hemos hecho hasta ahora. Entonces, con JSON encode. Entonces, ¿cómo hago? Miren, creo un objeto, coloco nombre, le coloco edad, le coloco ciudad y lo codifico con JSON encode. Y aquí devuelvo o imprimo el JSON. Miremos a ver cómo lo hace. Entonces miren cómo lo hago acá. Aquí creo el objeto, y JSON encode me lo convierte sin ningún problema. Entonces la función básica que vamos a utilizar se llama JSON encode. Listo, JSON encode. Bueno, miremos un cliente. Bueno, aquí lo hacen con el XHTML request, ¿sí? Pero no nos muestran cómo lo hacen internamente y ahorita les voy a dar un ejemplo. Yo puedo también codificar no solo objetos en PHP, sino que puedo codificar un array y me lo hace sin ningún problema. Y miren cómo lo imprime acá. ¿Listo? Si yo le digo encode, recuerden que él me lo va a codificar como un array, porque el array también existe en JSON. Entonces yo en PHP puedo decirle myArray y aquí le digo JSON encode y él simplemente me lo codifica y lo coloca igual, porque en JSON también la nomenclatura del array es la misma, es exactamente la misma. ¿Listo? Bueno, este cliente no. Con la base de datos, miren por ejemplo este objeto que yo creo acá. Esto es PHP. Le digo table customer limit 10. Lo convierto a una cadena. Recuerden que stringify me convierte un objeto a una cadena. Estoy en JSON, perdón, en JavaScript. Se lo mando y aquí me vuelve los parámetros. Miren, por ejemplo,
lo que devuelve el archivo PHP. Él creó un array donde trae toda la información de los clientes y lo separa por comas. Entonces yo también lo puedo hacer. Cuando puede pasar que yo haga una consulta, un select sobre una tabla y necesite traer mucha información, digamos nombre, dirección, teléfono de varios clientes, entonces lo que hago es meterlo en un array en PHP, decirle en el archivo PHP que lo convierta a JSON y lo envío como un JSON, que internamente simplemente es una cadena de texto. Y al otro lado lo puedo sacar con el JavaScript. Toda esta información la puedo sacar con JavaScript como lo hablábamos ahorita de hacer el for. ¿Cómo sería el PHP? Mírenlo acá. Entonces, primero creo un objeto obj que decodifica, miren, si esto que llega, ojo muchachos, si esto que yo mando, miren que aquí lo que le estoy mandando en el db parámetros, lo que yo le mando es un archivo, mírenlo acá, se lo estoy mandando por el método get, pero este dbparam es un JSON, es una cadena JSON, listo, es una cadena JSON. Entonces yo le puedo mandar una cadena JSON al archivo PHP, pero ojo con esto, siempre que vayamos a enviar o a recibir información, eso es muy importante tenerlo en cuenta, siempre que vayamos a enviar o a recibir información en PHP que la querramos manipular como JSON, tenemos que colocar este encabezado. Si no colocamos este encabezado no nos va a funcionar. Tenemos o debemos tener cuidado con eso. ¿Listo? Debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces acá lo recibimos como un JSON. Obviamente cuando tú le dices encode, tiene una función contraria que es decode, que es decodificar el JSON, convierte esta variable que viene como una cadena JSON, la convierte en un objeto en PHP. Listo, entonces yo puedo enviar JSON y puedo devolver JSON. Siempre lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Solo que tengo que aquí tengo que saber cómo lo manipulo. Y este encabezado hay que colocarlo siempre. Antes de recibir, ¿sí? O acá, si no lo recibí como JSON, acá lo puedo poner abajo y decirle, aquí abajito, header content type lo pongo antes de este echo JSON. Y esto de acá simplemente es la consulta, donde traigo un select nombre from la tabla. Listo. Y el límite. Entonces ahí me lo devuelve. Aquí en out tp me guarda todo el array. Todo el array. Por eso se llama result fetch all. Tráigame todo lo que haya encontrado y guárdemelo acá. ¿Cómo me lo guarda? Me lo guarda como un array y ese array me lo devuelve. Entonces miren lo sencillo que es, ¿sí? Hacer un select, estos con objetos, eso sí, con objetos, utilizando el prepare, el bin param y el execute. Listo. Esto solo funciona con objetos. Entonces es muy interesante con objetos. Y aquí lo envío con encode. Y si me lo mandan como JSON, lo recibo como decode. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer el intento de enviarlo como JSON. A ver qué nos sucede. ¿Listo? Bueno, con el método get. Listo. Bueno, ahí está el JSON decode y encode. Básicamente es lo que se necesita. Y miremos cómo sería con el método post. Con el método post, ¿sí? Entonces con el método post, recuerden que se necesita esto cuando estoy utilizando este XML, le digo post jdemo y le envío los parámetros, listo. Bueno, eso pues con el método post sería lo mismo, solo cambia aquí cómo lo recibo y eso sería todo con PHP. Entonces les resumo, con PHP, dos funciones importantes, JSON decode y JSON encode. Segundo, siempre que lo vayamos a manipular, tenemos que colocar este encabezado para que él sepa que está manipulando JSON. ¿Listo? JSON. Bueno, miremos con HTML, ¿sí? Se puede convertir dentro de, cómo se puede fácilmente ser traducido dentro de JavaScript. Y JavaScript puede ser usado para utilizar HTML en las tablas. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Simplemente cuando hago el for, miren este for para recorrer el objeto, coloco tr
y coloco TD. Listo, eso sería lo único que se hace. De resto, pues se hace exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, sería una página HTML dinámica. ¿Sí? Miren acá, construyo todo y en este TXT voy construyendo tabla, tabla, tabla. Si quieren ahorita lo hacemos de pronto en el mismo ejemplo que tengo. Y al final lo que hago es imprimir esa tabla en la pantalla. Entonces, miren, lo que vamos haciendo es que digo document get element inner txt, perdón, y lo coloca ahí. Entonces él lo coloca acá y lo va construyendo. Cuando devolvemos un objeto JSON, ¿sí? Bueno, ahorita podemos hacer un ejemplito pequeño de cómo construir eso, un drop list. Lo que pasa es que no quiero mirar estos porque no utilizan jQuery. Entonces no quiero, aquí miren, esta lista se creó de manera, ¿cómo se dice? Dinámica desde la base de datos. Estas palabras que están acá es desde la base de datos. Listo. Y por último, algo que es muy interesante, que también vamos de pronto a practicar, es algo que se llama JSON-P. Es un método para enviar JSON, datos, sin preocuparse de los problemas de cruzar dominios. Entonces, ¿qué hace? JSON-P no usa el objeto XML HTTP request, sino que usa la etiqueta script en vez de ese HTML request. Entonces, miren lo interesante. Bueno, aquí tengo script. Miren, src demo jsonp.php. Aquí está el archivo servidor. Simplemente construyo un JSON, una cadena, y le digo echo my function.pesos mi JSON. Y ya queda listo. Miren lo sencillo que es esto. Y ya lo imprimo en pantalla. Bueno, este es el archivo. ¿Cómo sería la función JavaScript? myFuncMeObject. Entonces sería realmente muy sencillo. Muy sencillo. Simplemente le digo, con este script, le digo document element by the demo y le coloco myObjectName. Y ustedes dicen, ¿y de dónde sale eso? Sale de acá. Listo. Entonces ustedes dirán, venga, ¿cómo así que script src.php? Se puede hacer en la medida que se conecte lo que usted tiene acá adentro, se conecte con lo que hay acá afuera. ¿Qué hay en ese código PHP? Ya lo habíamos visto, miren. Simplemente tiene un eco de man function. Este man function es esta misma que está definida acá. Este objeto se lo mandamos desde PHP también acá adentro, que es esta que tenemos acá. Entonces estamos mezclando los dos para que imprima esto. Lo que el archivo PHP retorna. ¿Qué retorna? Una llamada a una función que puede que puede manipular los datos en JSON. Y me devuelve John, porque le estoy devolviendo el nombre. Entonces es muy interesante porque ya aquí no se utiliza, en este JSON-P, ya no se utiliza nada, no tiene nada que ver con el objeto XML HTTP request. O sea que hasta que por fin se deshicieron de ese objeto hace casi 20 años que estaba ahí. Entonces es muy interesante porque usted puede colocar con este script simplemente algo en PHP y aquí utiliza una función en JavaScript y puede acceder, o puede ser también en jQuery, y puede también acceder al objeto como tal, el nombre. Entonces es muy interesante, muy interesante. Bueno, aquí está el mismo ejemplo, es el mismo ejemplito. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miren lo que sucede acá. Cuando la función click button crea una variable que va a ser esta, que crea un elemento script, le coloco que el src va a ser demo JSON-P y lo ato a paint-child es para que cree un hijo dentro del cuerpo del documento. Esto es JavaScript. Listo, y cuando crea un hijo, miren lo que sucede. Ahí mismo lo coloca acá. Entonces es muy interesante porque yo puedo ya solo con JavaScript y PHP sin necesidad de hacer eso con Ajax tan enredado, empezar, por ejemplo, aquí puedo hacer una consulta, una base de datos y que devuelva algo y ese algo se lo mando a esta función en JavaScript para que me imprima en pantalla lo que yo devolví de acá.
Entonces es muy interesante, es muy interesante este JSON-P. Listo. Bueno, los resultados dinámicos con JSON-P. Entonces aquí tengo una consulta. Entonces lo que yo les decía, es muy interesante porque ustedes crean el objeto aquí como JSON, hacen la consulta, hacen la decodificación, mírenlo acá, y se lo mandan a la función que ya está por fuera, en JavaScript. Entonces aquí no hay ningún problema. Esto inclusive es mucho más rápido que lo que estamos estudiando con Ajax. Es mucho más funcional. No tenemos que hacer ni success ni nada de esas cosas raras. Está como enlazando el PHP de manera directa con el JavaScript. Entonces miren cómo sería el ejemplo. Recuerden que este es JavaScript pelado, no tiene nada de jQuery. ¿Sí? Entonces miren aquí, yo tengo un objeto que se llama tabla customers y limit. Hago el documento .createElement para que me cree un elemento que se llama script. Le ato aquí el demo, le mando, miren que este objeto se lo mando como una cadena. Listo. Y internamente ya después se lo conecto al otro lado. Y recuerden que lo que se va a hacer es que cuando este JSON-demo.php reciba la información de esto que le estoy enviando acá, que es un objeto JSON, hace la consulta y después llama a esta función. Entonces es muy bacano, es como si yo llamara una función, mírenlo acá, es como si yo llamara una función JavaScript desde PHP. Entonces me ahorro todo ese canal de comunicación que estamos estudiando y que ustedes están haciendo en el taller. Ese canal de comunicación tan largo, ¿sí? Tan largo. Entonces es muy interesante, es muy bacano. Porque, por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer la suma de los dos números, lo vamos a hacer de pronto para mañana, si alcanzamos. Una suma utilizando JSON-P sería muy interesante, ¿cierto? Muy interesante. De pronto, si la alcanzamos a hacer ahorita en caliente, la hacemos. Hacemos la suma de dos números utilizando solo JSON-P y el asunto quedaría muy sencillo. No tendríamos que usar llamadas Ajax ni nada de eso. Sería como muy rápido. Sería muy rápido. Bueno, aquí está el ejemplo completo. Aquí está el ejemplo completo. Recuerden que toda función o todo llamado tiene una función callback, que es la función que se ejecuta después de, y la usamos con la palabra callback. Véanlo acá. Mírenlo acá cómo sería el ejercicio. MyDisplayFunction. ¿Sí? Y el object es lo que devuelve este demo JSON-P2. Miremos este demo. ¿Qué pasó ahí? Demo JSON-P2. P2, no lo tengo acá. Listo. Pero así sería un poquito más sencillo. Simplemente que cuando esto termine, yo le digo aquí callback y me devuelva MyDisplayFunction. Y eso me devuelve un objeto y es lo que voy a manipular acá. Entonces sería muy interesante hacerlo. Vamos a... Bueno, lo que pasa es que aquí no nos regalan el código este JSON-P2, pero lo vamos a hacer con calma. ¿Listo? Entonces vamos... bueno, aquí nos hablan de JSON versus jQuery, pero ya hemos estudiado jQuery para terminar. Entonces, vamos a hacer dos cosas ahora. Yo sé que de pronto es mucha información, pero vamos a mirarlo en caliente. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de Ajax con JSON, que es el ejemplo de la suma, y vamos a construir el mismo ejemplo con JSON-P y vamos a ver la diferencia. No traigo el ejemplo de JSON-P, pero lo podemos construir muy rápidamente. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí, muchachos, antes de mirar los ejemplos que les quiero mostrar? Como dice Andrés Cova, lo mejor es JSON. Escríbanme, por favor, muchachos, ¿están ahí todavía? ¿Se durmieron? No, ahí estamos, Inge. Sí, bueno, gracias, Andrés Felipe. Ahí está. Gusto, Inge. Ahí apareció toda la banda. Sí, toda la banda, listo. Angie dijo que no, quién sabe qué. ¿No qué? ¿Que no hay dudas? Yo no sé. Full sintonía. Bueno, esperemos que sea no hay dudas. Voy a acabar este video para que no nos queden videos tan largos. Y voy a